Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos acá. Muchas gracias a Jaime y a Dragon Jar por la oportunidad. Y bueno, yo les voy a hablar de RATs o troyanos y cómo encontrar los servidores de comando y control. Bueno, hola mundo, soy José Garduño. Ahí es cuando empecé a ser pentester, más joven, con más pelo, más flaco. Esto es lo que 5 años de pentesting te hace, ¿no? Pero aún así lo recomiendo, en realidad. Ahí está mi Twitter. Soy consultor de seguridad en Dreamlab Technologies. Empecé en Chile, 3 años trabajé ahí y después se hartaron de mí y me mandaron a Suiza. Y bueno, mis intereses son seguridad, privacidad, pentesting web, móvil, aplicaciones también, escaneo masivo en internet y bueno, soy un poco nómada. Yo creo mucha gente emigra también por, no sé, por trabajo, por estudios, por amor. Y bueno, yo creo que yo he hecho ya todas. Me he cambiado a todos los países por todas las razones. Y bueno. Y claro, esto tal vez se pudo malinterpretar en algún momento. Esperaban a alguien suizo. Y bueno, yo vengo de Suiza, pero en realidad, pues, soy mexicano. Sí. Pero bueno, esto también, aparte de lo técnico, yo quería hablarles como de la parte más de animarlos. Yo empecé todo este tema del pentesting y la seguridad ya en serio, porque yo creo que como muchos de ustedes empezamos como un hobby y bueno, yendo también a conferencias en Chile, la 8.8 en específico, pude, no sé, me acerqué a un expositor que venía de Francia y bueno, cuento corto, unos cuantos meses después estaba en París exponiendo una investigación. Entonces, tan solo el hecho de acercarte, de hablar con la gente, hacer networking, es una de las mejores cosas, ¿no? Así que muchas gracias a Jaime, a Gabriel y a todos los que hacen este tipo de eventos. Bueno, esta es la agenda, lo que vamos a ver hoy. Y bueno, vamos a ver qué es un RAT, porque es importante conocerlos, tipos de servidores de comando y control. Y vamos a ver cómo escanear internet, tipo de payloads que hay, desenmascarando estos servidores, porque se esconden. Y también, me imagino aquí hay muchos haciendo seguridad ofensiva, también cómo ser un mejor atacante, ¿no? Cómo esconderte mejor también. Y al final, pues, preguntas. Entonces, RAT se le conoce también como Remote Access Tool o Remote Access Trojan. En este contexto vamos a hablar como un RAT, como un malware, un troyano, en realidad, ¿no? Entonces es un malware que puede ser operado remotamente por el atacante. Hay RATs que se comunican con digamos, con el servidor de comando y control a través de Gmail o correo, FTP o lo que sea, Telegram. Hay 1000 millones de hacer la comunicación entre un troyano y el servidor de comando y control, ¿no? Entonces, el servidor, por lo general, tiene que, digamos, los más normales, tienen una IP pública donde la víctima, que por lo general está en una red nateada, sale y se conecta al servidor de comando y control y ahí empiezan a intercambiar mensajes, ¿no? Entonces, la víctima infectada se conecta al servidor de comando y control, este C2 es comando y control, con una conexión reversa, ¿no? Porque, bueno, como estamos ahora, todavía con el modelo de IPv4, entonces muchos dicen, ya con IPv6 no vamos a necesitar NAT, ¿no? Entonces es como, ya, pero todo nuestro modelo de seguridad actual se basa en NAT. Entonces, bueno, esto es como funciona actualmente, por lo general. Entonces, ¿por qué es importante conocerlo? Para el Blue Team, yo recientemente empecé a trabajar más del lado defensivo con mis colegas que trabajan haciendo productos para SOC.
y la gente que está haciendo PsyOps, que digamos es como un Shodan hosteado, básicamente. Y también para el Red Team, para protegerse mejor y que te detecten con menos facilidad, ¿no? Quería saber, así como un poco para conocerlos, ¿quién trabaja de Blue Team? Poquito. ¿Y Red Team o Pentesters? Ok. Bueno, un poquito más Pentesters, ¿no? Y los demás no quieren decir. Está bien. Bueno, entonces empecé con este proyecto porque tenía que hacer, digamos, plugins para nuestro escáner tipo Shodan, ¿no? Encontrar servidores que estaban vulnerables o encontrar, en este caso, con esta investigación, empezar a encontrar los servidores de comando y control para generar, digamos, feeds que el SOC pudiera importar y bloquear, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le puse Rat Spotting? Bueno, porque hay un hobby que se llama Train Spotting, no sé si es muy común acá, hay una película muy popular con ese mismo nombre, pero básicamente los Train Spotters son gente que están en las estaciones de trenes y se dedican a ver los trenes, diferentes tipos de modelos de los trenes, y les encantan los trenes y lo anotan los detalles específicos del tren, son muy detallados y comparten esta información sobre también por dónde han pasado las locomotoras, ¿no? Entonces hay un detalle muy grande anotado por esta gente. Luego bird spotting también existe. Gente, bueno, ahí dice, es el hobby de ver y identificar pájaros. Entonces, para ser un bird spotter necesitas, bueno, sí, salir, ver los pájaros, pero también identificarlos, ¿no? Si solo sales a ver pájaros, pues no, estás flojeando nada más, ¿no? O sea, cualquiera puede salir a ver pájaros. Claro. Entonces, lo que quería hacer era... bueno, y entonces esto es más o menos lo que estoy haciendo yo todos los días con el rat spotting. Aquí están los rats y yo me dedico a meterle ahí qué tipo de rat es y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿qué herramientas utilizo yo? Esto es algo muy personal para hacer el rat spotting. Si lo quieres hacer tú todo, entonces tienes que escanear puertos y escanear los servicios, ¿no? Para esto está Mascan, que son programa, digamos, de port scanners open source, ZMap también y Nmap. Mascan y ZMap ya más optimizados para hacer escaneo masivo en internet. Y bueno, hay también servicios online donde tú puedes entrar y buscar, no sé, por puerto, por el nombre de, no sé, del server HTTP o lo que tú quieras. Entonces, el más conocido, bueno, está la solución de Dreamlab, pero que es privada y hosteada. Está Shodan, que es público, y Sumai. No sé si conozcan Shodan y Sumai, ¿sí? Shodan, ¿quién lo conoce? Casi todos, ¿no? Sí. ¿Y Sumai? No tanto. Ya, Sumai es chino, está muy bueno porque tiene muchos datos. Lo único malo es que la mitad del tiempo como que se cae, pero cuando funciona es muy bueno. Y bueno, para OSINT también puedes obtener datos de troyanos de Open Threat Exchange. Esto es de Alien Vault. Esta es una plataforma, digamos, pública, donde la gente y empresas y lo que sea comparten información de, no sé, si alguien te está escaneando tus servidores, tú puedes poner en esta plataforma, mira, esta IP me está haciendo, no sé, un port scan. Esta otra IP me está intentando loguear por SSH, brute force, por ejemplo. Y bueno, y van compartiendo, entonces toda la gente puede tener acceso a estos feeds, ¿no? Virus total, también ahí pueden encontrar samples de virus, AnyRun también. Si tienen un binario, digamos, desconocido, lo pueden analizar ahí y les dicen, no sé, hasta qué servidor está intentando conectarse y así. Y esto no supe cómo ponerle yo, pero Poking Tools es como, ya, si tienes un servidor o lo que tú quieras y le quieres como hacer así un poke. Bueno, esto es lo que uso yo, por lo general, Burp, porque ya estaba acostumbrado a hacer pentesting web y, bueno, Netcat, ¿no? Y para hacer fuzzing,
digamos, para hacer en la comunicación que tiene una aplicación con el servidor, si le quiero, no sé, meter datos raros o que provoquen un error en el programa, yo utilizo Radamsa, hay muchos, y Burp tiene un plugin para Radamsa que se llama Bradamsa. Y para muy difícil esa palabra. Paralelización utilizo GNU Parallel. ¿Quién ha usado GNU Parallel? ¿No? Bueno, es algo, es muy lindo. Básicamente, tú en Linux, cuando ejecutas un comando, tú lo puedes con Parallel ejecutar, digamos, en threads, ¿no? O si tienes, digamos, 20 o 100 o 500 servidores VPS por todo el mundo, tú los puedes poner en una lista y Parallel distribuye, digamos, tu comando en todos esos 500 servidores. Entonces, si yo quiero hacer un escaneo de puertos yo mismo, desde una IP va a estar complicado, me va a tardar mucho. Entonces, si puedo contratar, digamos, y ahora con estos cloud providers, tú puedes levantar VPS y cuando la acabas de usar la bajas, entonces el costo es muy bajo también. Entonces, yo para hacer escaneo, más o menos hago algo así. Tengo una lista de, digamos, de IPs en formato CIDR, digamos, las aplano, genero listas de IPs, les hago como un shuffle, y después, por ejemplo, con Mascan y con Parallel, le digo, aquí tengo en node file la lista de mis VPS, puedo tener 3 o 100 o los que sean, le digo, cuando acabes de correr este comando que está acá, regrésame el archivo que se llame out. Entonces Mascan, aquí en el OG, significa generar un archivo de output con formato grepable, y le pongo acá, ya que tenga el nombre ¿no? Entonces el nombre va a venir de la lista que yo generé acá. Entonces le voy a decir, mira, tengo todas estas listas. Bueno, yo con este script, por ejemplo, generé 1.000.000 de IPs, por ejemplo. Le digo acá, ¿en cuántos archivos quiero que la separe? Entonces yo por lo general, si tengo 2 VPS, le digo, ya, pues sepáralo en 2. Haz un random y luego lo separa en 2 y luego los mando en todo. O si tienes 100, haces lo mismo. Entonces, cuando acaba de correr este comando en cada uno de los VPS, transfiere el archivo, y para el archivo de input, que va a estar acá, yo tengo todos estos archivos con las IPs acá, va a transferir el archivo del input. Entonces Mascan va a saber de dónde tomar las IPs donde tiene que escanear, y después va a regresar los resultados. Entonces esto es muy bonito. Y bueno, este es Alienware OTX. Tú puedes crear un pulso, que es como estas alertas, ¿no? Esto es así, un pantallazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un servidor de comando y control? Por lo general, para esta investigación fueron, digamos, servidores open source, y la mayoría se hacía pasar por servidores web servers, servidores HTTP, ¿no? Entonces, si el SOC los ve y los visita, te sale esta típica imagen de, no sé, cuando pones un servidor IIS o Apache que dice "It works", ¿no? Entonces, muchos servidores de comando y control, cuando llegas a ellos, te dicen "It works", así igual que un servidor de Apache. Entonces, claro, es solo mentiras, ¿no? Como decir que yo vengo de Suiza. ¿Vienes de Suiza? Claro, bueno, sí, vengo de Suiza. Sí. Entonces, entonces los servidores estos de comando y control realmente se comportan como Internet Information Server o como Apache o lo que sea. Bueno, intentan hacerlo, pero obviamente estos servidores son muy complejos, ¿no? Entonces no pueden emular todo. Entonces yo me enfoqué principalmente en cómo manejan los errores. Entonces, para hacer el escaneo masivo de Internet, los podemos hacer de varias maneras. Hay servidores de comando y control que solo con ver ya la página, cuando tú llegas a ellos, puedes identificarlos muy fácilmente, o por los certificados que están usando, ¿no?
Ahora ya muchos atacantes, digamos, están utilizando certificados para que, digamos, que el trabajo para el SOC sea más difícil, ¿no? Entonces, ver la comunicación entre el troyano o el rat y el comando y control va a ser más complicado. Y bueno, después vamos a necesitar generar un error con ZMap o ZGraph. Podemos hacer así. Podemos agarrar un payload que tú sabes que genere un error en el servidor de comando y control y lo puedes escanear. Tú le pasas el puerto en el que quieres que escanee y lo escanea masivamente. Lo que enseñé antes con el Mascan es solo escanea puertos, te dice qué puerto está abierto en qué IP, ¿no? Entonces ZGraph, digamos, se conecta al servicio. Entonces una vez que tú ya tienes los resultados del Mascan, te conectas al servicio con el ZGraph y ZGraph ya puede interactuar con ese servicio, por ejemplo, enviándole un payload, ¿no? O haciéndole un post, o también Telnet, tiene muchos servicios, ¿no?, que soporta ZGraph. Entonces los servidores de comando y control soportados por ahora son Cobalt Strike, que no es open source pero que es muy utilizado, Metasploit, que es yo creo el más utilizado. ¿De acá quién utiliza Metasploit? Ok, qué bueno. Sí, qué bueno. Empire, ¿alguien lo ha utilizado? ¿Sí? Bueno, muy poco. Quadic, menos, ¿no? Sí. Trevor, nadie, nada. ¿Alguien lo ha escuchado, Trevor? No, nadie. Puppy, allá, sí. Silent Trinity, no, ok. ¿Y Merlin? Este fue el peor, sí, ok. Bueno. Era un dolor identificarlo. Ya, Cobalt Strike, ellos lo definen como un software de emulación de amenazas. Lo utilizan para los pentesters en general, pero también se ha documentado su uso por parte de varios grupos APT, ¿no? Ahí hay algunos. Utiliza su propio, digamos, tipo de comando y control que se llama maleable, y se llama así porque también se puede disfrazar de muchas maneras, ¿no? Entonces puede parecer como un Internet Information Server, pero tú lo puedes hacer que la comunicación parezca otra cosa. Y utiliza como servidor web nano HTTP. Entonces, todo esto lo empecé porque FoxyT publicó un blog post detallado que decía básicamente cómo identificar a estos servidores. Y era que Cobalt Strike, en los headers, había un espacio extra. Entonces, esto era muy fácil, ya si tenías escaneos, digamos, que ya habías hecho desde antes y los tenías guardados, era ya muy fácil consultar si en estos headers había solo un espacio extra. Entonces era un buen método para detectarlo y que lo podemos aplicar en los datos que teníamos. Y bueno, dentro de los datos en Suiza que teníamos, cuando salió el blog post estaba, por ejemplo, un servidor con un certificado autofirmado de windowsupdate.com. Entonces súper sospechoso, ¿no? Y todavía estaba funcionando y bueno, llevaba ahí un rato. Y bueno, un servidor con certificado también para stream.playnetflix.com, también como súper sospechoso, y que solo Kaspersky lo estaba detectando, ¿no? Todos estos eran servidores que todavía se podían acceder. Y bueno, Metasploit, producido por Rapid7, ya vimos que la mayoría lo conoce y lo utiliza. Hay muchas variaciones y tipos de payloads, yo creo que por eso también lo utilizamos la mayoría. Hay digamos, cuando tú generas un meterpreter puede ser stageless o staged, que significa que ya viene como todo el binario completo, o solo viene con una parte pequeña que después se conecta con el servidor y descarga el binario ya entero y lo ejecuta, ¿no? Y bueno, hay muchas variaciones y muchos lenguajes de programación en el que está implementado el meterpreter, que es el troyano de Metasploit. Y bueno, si hay un servidor que está, digamos, esperando que se conecten víctimas con este payload de reverse TCP, tú puedes buscar en Shodan, no se ve mucho desde acá, dice this program cannot run in DOS mode, ¿no? Y bueno, ya viendo un poco más adentro, puedes identificar ciertos strings
que te dicen que es un Metasploit, ¿no? Entonces acá, buscando en Choda, no sé si ponen en este mismo momento eso de ese string, les va a salir ahí cuántos, muy probablemente sean servidores de Metasploit con este payload, ¿no? Después, reverse HTTP. A ver, de payloads, por lo general utilizan reverse TCP o reverse HTTP. ¿Reverse HTTP quién usa? ¿O HTTPS? Ok. ¿Reverse TCP? Ok, más gente. Okay. Ya. Bueno, entonces el HTTP te contesta como si fuera un Apache, ¿no? Apache 2.15, CentOS dice, y acá este otro servidor dice también Apache. Y bueno, te contestan de manera muy similar. Entonces yo le pasé, digamos, una URL con caracteres raros, o bueno, una comilla en realidad, no muy raro. Y bueno, uno de estos servidores no escapó la comilla y otro de los servidores escapó las comillas, ¿no? Ahí pueden ver el AND y el HTML entity ahí. Entonces, ¿cuál de ustedes creen que es un verdadero servidor Apache? ¿El que escapa la comilla o el que no escapa la comilla? A ver, ¿quién dice que es el que escapa la comilla? ¿O el que no escapa la comilla? El Apache. ¿Y quién dice que Apache es el que escapa la comilla? Ok, ya. Pues es al revés. Metasploit es el que escapa la comilla. Entonces, esta es una manera para identificar. Si un Apache tú le mandas una comilla y te la escapa, entonces no es un Apache, es un Metasploit probablemente. Y bueno, y la otra manera de identificarlo es por los certificados. Entonces, si tú tienes un handler de HTTPS y, ay, no se ve mucho, pero bueno, aquí viene el Organizational Unit y dice, por ejemplo, en el primero dice Backup, en el segundo dice Solid State, en el tercero dice Optical. Entonces, todas estas palabras son como, digamos, palabras de tecnología, ¿no? Y después, en el email address, agarra lo que sale en el OU, una arroba, y luego lo que sale en el CN, ¿no? En el common name. Entonces, este patrón es muy raro y es muy específico para Metasploit. De hecho, con los escaneos que ha hecho, creo que Rapid7, los que los publica, haciendo solo con un regex, si buscas esta, digamos, esa sintaxis de que siempre tenga el OU, la arroba y el CN, solo te van a dar los servidores de Metasploit. Bueno, y como Metasploit es open source, se puede ver dónde está el código que genera el certificado. Entonces es muy fácil hacerle como, digamos, un reverso y saber que aquí es donde lo genera. Es un módulo que se llama Faker, que también es open source. Y bueno, yo ahora ya tengo un superpoder, que es ahora solo ver un certificado puedo saber si es de Metasploit o no. Entonces no sé qué tan útil sea. Y bueno, investigando esto, descubrí, digamos, una falla con la cual tú puedes, digamos, deshabilitar un Metasploit que esté público. Lo malo es que no lo reporté con tanta anticipación antes de venir acá, entonces no puedo dar así muchos detalles porque la gente de Rapid7 en realidad contestó muy bien, muy rápido, y bueno, vamos a esperar. Bueno, lo que hice fue mandarles un módulo de Metasploit para que lo probaran, para explotar su propio Metasploit. Entonces, y bueno, aquí está, realmente esto fue no hace mucho tiempo. El screenshot tampoco es de hace mucho tiempo, pero contestaron muy rápido, ¿no? Entonces, básicamente ya hacen como el acknowledgement de que sí, que es un problema y lo van a arreglar pronto. Entonces, de esta manera, no solo pueden identificar los Metasploits, sino que alguien podría deshabilitarlos en realidad. Bueno, después está Empire, pero Empire también vi que muchos lo utilizaban, pero ya lo descontinuaron hace poquito, el 31 de julio. Y bueno, básicamente es algo similar, simula un Internet Information Server. Algunas diferencias hay, pero lo que
bueno, y así Shodan, básicamente pueden buscar Internet Information Server, varían un poco, por ejemplo, los headers que mandan, entonces esta búsqueda ya tiene varios de estos, por ejemplo, no sé, si trae un tag, un e-tag, por ejemplo, entonces no me interesa, entonces esto ya tiene varios filtros que me dicen que estos sí podrían ser servidores de Empire, entonces de nuevo voy a ir, y este es el código de Empire, donde está la página típica de Internet Information Server, y al final está esto muy gracioso que dice, hay un espacio y digamos que lo multiplican por, digamos, un random que hacen antes, dice randomize, el final, y bueno, acá dicen header, pero es realmente el body, para evadir la detección basado en firmas, ¿no? Pero esto a mí, en realidad, me da una firma para detectarlo. Porque si al final de la página del IIS viene con un montón de espacios, o sea, es obvio que no es un IIS, sino que es un Empire, ¿no? Entonces ahora ya puedo detectar con esto que utilizaron como para protegerse, eso fue realmente lo que lo expuso. Y bueno, también si le mandas aquí en los headers algo que dice sesión, bueno, esto también así fue confusing, probando varias cosas, en lugar de decirte IIS, te sale ya el verdadero servidor, ¿no? Entonces ya no te dice IIS, sino que es Worksoap Python, digamos. Bueno, Silent Trinity está muy interesante, a mí me lo recomendaron uno de mis colegas, porque también era menos detectado por los antivirus, y bueno, lo puedes programar en Python, es bastante bueno en realidad, solo que no es muy popular. Como ven acá, puse aquí en GitHub cuántas estrellas tiene, cuántos forks tiene, y bueno, Metasploit es muchísimo más popular que esto, ¿no? De hecho, por solo ver los headers y lo buscas, y en internet hay muy poquitos que responden con este, y bueno, no todos son Silent Trinity en realidad, hay que hacer un chequeo adicional, pero no muchos usan este servidor. Y bueno, también tiene un DOS, pero este no lo encontré tan importante reportarlo porque no lo usa casi nadie y hay como 1 o 2 en línea, así que si es uno de ustedes, bueno, perdón. No creo. Y bueno, ya, si le mandas esto que es un UID, pues ahí crashea y realmente se deshabilita el hacker. Y bueno, también tiene un chequeo de que si el user agent es curl o HTTPy, te responde, y bueno, y no crashea porque sale antes de donde llegue el código, te responde con un, dice un HTTP 405 y te da un error. Entonces, otra manera para identificarlo en realidad. Puppy, este también vi a varias personas que levantaron la mano. Se programa en Python y es multiplataforma, también hasta para Android. Entonces puedes infectar un Android utilizando este RAT. Es bastante bueno en realidad, es un poco más popular que el anterior. Y bueno, haciendo fuzzing también hubo cierta cadena que hizo que me diera 2 headers, ¿no? Te responde primero con un content length 0 y después ya te contesta con la, digamos, respuesta original que te iba a mandar, ¿no? Este es este es con el burp, si reconocen esta liñita del burp, y claro, es la misma respuesta, te regresa 2 headers, ¿no? Entonces ya esto es también fácil de identificar. También Puppy genera certificados autofirmados y bueno, el OU siempre es control y o sea, el Organizational Unit, y el O es un string random pero siempre de 10 caracteres, entonces también es muy fácil detectar por solo el certificado. Si están usando el handler HTTPS se puede saber muy fácil. Quadic, este creo que nadie lo había escuchado, ¿no? ¿Sí? Se está volviendo más popular también porque PowerShell Empire se volvió así como muy popular y bueno, ya empezaron a aplicar como contramedidas, deshabilitar PowerShell, y este utiliza digamos Windows Script Host, JavaScript y BebScript, y bueno, también se puede identificar básicamente casi desde los headers,
y te contesta como un Apache también, pero si le mandas, digamos, un método, aquí pueden ver, este es el burp, y en lugar de tener un método get o un post o lo que sea, le mandas un método que no existe, te contesta con algo así. Y esto no es como contesta un Apache en realidad. Buscando como esta estructura del error, tú puedes ver en el código de Python, en el módulo HTTP, esta es la estructura. Entonces realmente te está contestando Python, no un Apache. Entonces, otra manera de identificarlo. Y Trevor, que nadie lo conocía, esto es interesante porque en realidad copia un sitio web que ya existe y, digamos, se comunica a través de este sitio. Le agrega, digamos que acá va como la parte de los datos que está tratando de comunicarle a la víctima, y acá está como la sesión, ¿no? Entonces también es muy fácil identificar como este string, bueno, esto va a ser diferente, pero este string y con los headers también es como muy único, ¿no? Entonces es muy fácil identificar. Pero es bien interesante porque básicamente la razón de hacer este servidor de comando y control era ocultarse, ¿no? Pero, o sea, como ya lo estamos viendo, es muy difícil porque no puedes emular el servidor original 100%, ¿no? Entonces, si le metes errores, acá de nuevo está el mismo método. En lugar de pasarle un get, le pasé un método que no existe, y en lugar de devolverte que era un... ¿qué era? ¿Qué decía? IS, claro. En lugar de un IS te dice... ahí está. Te dice Tornado Server. Como que de repente cambió de parecer. Entonces, parece que esto de darle verbos, digamos, que no existen, es como la magia, ¿no? Y Merlín, esto me dio dolor de cabeza, porque utiliza HTTP2. Entonces, HTTP2 no hay muchas librerías para analizarlo. Un protocolo binario, entonces también como no ha sido como tan implementado masivamente, es como más difícil también, incluso para el SOC. Es todo más complicado. Entonces, bueno, había por ahí código utilizando Scapy que te podía armar estos requests en HTTP2, pero igual era súper complicado. Entonces, ahí está parte del código, y si la respuesta era como esto, entonces era, digamos, un Merlín. Y bueno, este es el sistema que hice. ¿Puedo ver un demo? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Vale. Ok. Ya, bueno. Entonces, como les dije, bird spotting no es solo ver pájaros, rat spotting no es solo ver rats, sino también anotarlos, ¿no? Y espero que después también compartir esta información. Bueno, acá lo que vemos, cada uno de estos puntos es un servidor de comando y control que se ha detectado en Internet. Bueno, aparte agregué servidores de Metasploit que tienen la interfaz web habilitada, también los agregué acá, porque al SOC también le interesa bloquear esas IPs. Y los colores, ahora, cada vez que yo detecto un servidor de comando y control, voy a alienball.tx y le pregunto, oye, ¿este tiene pulsos o alertas o no los tiene? Los azules no tenían ningún pulso. Sí. Y bueno, ya los rojos y los morados y los grises y todo eso ya tenían uno o más pulsos, ¿no? Entonces también los podemos ordenar o colorear por el número de pulsos. Pulse number. Ajá. ¿Cada cuánto actualizas la Lo hago cuando lo detecto. Claro, esto es como un proyecto realmente en desarrollo. Entonces, actualmente, esa es la otra cosa que me gustaría hacerlo. Cada cierto tiempo, volver a buscar para ver realmente quién está detectándolos y cuánto se tardan en detectarlos. Por ahora, son muy pocos los que ya tienen
las alertas. Entonces, por ejemplo, este tiene 27 alertas. Este es el campeón de las alertas. Está en DigitalOcean. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a volverlo a pulsos y podemos ordenarlo por tipo de malware. Maltype. Ahí está. Entonces podemos ver Metasploit es lo que más hay y básicamente estamos de acuerdo porque aquí también era lo que más utilizamos. También, si ven, no tenía tantas alertas en realidad. Cobalt Strike está lleno, bueno, no lleno, pero tiene mucho más alertas que todos los demás, y es por el blog post del que hablé al principio. Ellos publicaron esta lista de los servidores de comando y control que encontraron, entonces muchos de ellos también los encontré yo, ¿no? Entonces ahí, por eso hay tantos allá. También puedo en otro eje, digamos, decir por país. Colombia, hay muy poquitos en realidad. Es que esto es muy complicado de hacer la atribución, eso es solo donde está asignada la IP. Pero la mayoría, por ejemplo, ¿quién de aquí tiene un VPS? ¿Y quién lo tiene en Colombia? Nadie, no. Porque todos lo tenemos, no sé, en DigitalOcean, en Amazon, en lo que sea. Entonces, esto en realidad, no sé, me da más información sobre dónde están los cloud providers, por ejemplo. Pero, si lo pongo por país, ok, a ver. Esto puedo decir, ¿cuándo fue verificado por primera vez? Ay, que me queda un poco raro. Ok, ahí están las fechas. Lo raro acá es que Hong Kong no tuvo ningún servidor por mucho tiempo hasta, digamos, el 23 del 07 y el 8 del 07. No tenía nada. Y de repente aparecieron un montón de servidores de Metasploit. Y bueno, ya uno se podría imaginar muchas cosas porque justo en estas fechas en Hong Kong aparecieron esas cosas, pero bueno. Que también la atribución es muy difícil, entonces de estos datos solo se pueden especular también muchas cosas, ¿no? Y bueno, y así puedes jugar con estas cosas y por ejemplo decir, por ejemplo decir... Okay. ¿Quién hizo el issue del certificado? Uy, espera, hay muchos. Digamos top 10. Hay muchísimos, ¿no? Pero, que me emocioné. Oh, 100, 10, ahí está. Y vamos a colorearlo por certificados issue autofirmado, self-sign. Ahí está. Ya. Ok. Ya. Entonces vemos que el principal, digamos, issuer verdadero es Let's Encrypt. Esto no sé, yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? Es muy fácil obtener un certificado de Let's Encrypt y bueno, la mayoría lo está utilizando. Aparte de ellos está Comodo, después de ellos y GoDaddy, por ejemplo. Ya. ¿De tiempo cómo estamos? Hay como para otro demo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, y ya después de hacer todo esto dije, ya, puedo detectar los servidores de comando y control. ¿Qué es lo que están haciendo los antivirus actualmente? El hacker, o nosotros los pentesters, le metemos un malware y funciona. Después, ¿qué pasa? Reciben un update del antivirus y detectan el malware y lo quitan.
Pero después el hacker, en lugar de un malware naranja, le aplicas algo de evasión de antivirus y haces uno azul y no te lo detectan. Bueno, cuando te lo detectan, pues haces uno verde, uno naranja y así sigue. Entonces es una carrera entre el antivirus de cuando actualiza y el hacker que está haciendo nuevas técnicas de evasión de antivirus. Entonces, ¿quién de aquí cambia las opciones del Metasploit, por ejemplo? Nadie. Ok, todos están en la lista. Entonces, si todos están cambiando su troyano, pero nadie está cambiando el servidor de comando y control, ¿por qué no, en lugar de checar el troyano, checamos a quién se está conectando? Entonces hice un POC muy rápido y bueno, esta es una alternativa, ¿no? De pequeños micro escaneos. Cuando mi computadora se está conectando a un servidor nuevo, ya pues le hago un pequeño escaneo, un get o lo que sea. Y hice este script, es muy pequeño, usa contract para ver a qué IP me estoy conectando, en qué puerto, y después corro, bueno, cada una de estas técnicas que les enseñé para detectar los servidores de comando y control, las hice en plugins para Cyber, ¿no? Para productos. Entonces, para este demo, cada que se conecta a una IP nueva y a un puerto nuevo, le va a hacer un escaneo. Entonces, a ver. Ok, voy a poner un handler de Metasploit. Ay, perdón, no se muestra. Opa. Está muy grande, ¿no? Ok. Puerto. Ok. Set. Vale, gracias. Es que tampoco veo mucho en realidad. Sí. Gracias. Set L-port. A ver, díganme unos números para que vean que no estoy haciendo trampa. No sé. 31337. Ok. ¿No hay nada? Ok. Ahí empezó un handler. Vamos a empezar otro servidor para que se vea una comparativa. Por ejemplo, ¿qué puerto dice? 8090. Ok. En el puerto 8090 hay un servidor de Python que no está sirviendo nada. Entonces, digamos, ok, 87. Este era 8090, ¿no? El de Python. Sí, ahí está. No, perdón, no corrí el script. Ok. El script se llama The Wall, nada que ver con Trump. Ok. Sudo Python block. Ok. 8 asteriscos. Ok. ¿Ya vieron mi clave todos? Por los asteriscos. Ok. Entonces refresco esto y pueden ver, o sea, puedo interactuar con el servidor, no hay problema. Ok, es normal eso, pero todavía puedo ver el servicio, ¿no? Entonces, si voy y me conecto. ¿Cuál era? Uy, no veo. 31337. 31337. Claro. Entonces, ahí está, muchas gracias. Ahí está el verificador. Wow, ahí. Verificador, la IP, el puerto, y dice verificado, verdad. Entonces, pum, alarma y IP tables. Entonces, ya mi computadora no puede acceder más a esa IP y a ese puerto. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Ay, me quedé seco. Gracias. Bueno, tenemos espacio para 2 preguntas. Levanten la mano, por favor. Solamente 2 preguntas. Y no se vale por qué me mapeaste en mi servidor. Muy buenos días. Hola. Primero que todo, muy buen proyecto. Gracias. Estoy muy impresionado pues, de la forma como abordaste el asunto. Gracias. Yo actualmente trabajo como analista de malware, pero yo trabajo desde otro enfoque. Primero me gustaría saber
Este proyecto lo realizaste en tu empresa, Sí. o es open source, se puede de cierta forma contribuir. O... No, lo desarrollé en la empresa en realidad. Lo que decía un poco del Trainspotting, estaba la parte un poco de compartir, ¿no? Entonces lo que estoy, también no hace mucho tiempo que empecé el proyecto. Lo primero que quiero hacer es compartir los feeds, ¿no? También hay otros servidores de comando y control que no mostré acá, que digamos que no son open source, que también estoy detectando, y bueno, por ahora lo están utilizando las personas del SOC, pero es algo que me gustaría empezar a hacer, por lo menos meter los datos de nuevo al Alien Ball. O sea, si se vieron ahora, los estoy sacando nada más y comparando para ver qué tal estoy detectando. Ok, porque pues, con el fin de compartir, una estrategia que también nosotros utilizamos y que pues, también tiene sentido, por ejemplo, nosotros buscamos muchas veces en Facebook, buscas basic codes, bases binarias en base 64, Sí. aplicas regla Yara. Para eso hay un proyecto que se llama Space Hunter, lo puedes buscar en GitHub. Okay. Descargas esos binarios y ya hay otro proyecto que se llama RAT Decoders. Okay. Con eso puedes también sacar IOCs o pues básicamente las IPs de muchos más Claro. villanos, ¿listo? Sí. Para que no tengas también solo ese enfoque en red, Claro. sino un poco también con archivos. ¿Listo? Okay. Muchas gracias. Oye, bueno, después hablamos para que me pases bien los nombres. Listo. Y bueno, o sea, lo que me interesaría a mí es, ya que encuentro el RAT con este enfoque, porque este enfoque, aparte del SOC, lo que comentaba de SIOPS, es como un shodan, ¿no? Entonces es como un enfoque proactivo. Yo voy a ellos antes de que yo sepa que están sirviendo un malware o que van a empezar una campaña de phishing o lo que sea. Entonces a mí me interesaría un montón encontrar los binarios, analizar el tráfico y después hacer un escáner. Entonces eso está súper bueno. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena charla. Quería saber cómo esta herramienta también hace las detecciones, por ejemplo, como estos Command and Control que se comunican con servicios como Slack o Telegram que tienen Command and Control arriba. De momento eso no los estoy viendo, pero lo que decía, hay 1.000.000 de técnicas para hacerlo. Entonces en lo que aplicas, cada una de ellas te va a tardar un montón. Estos son como los más utilizados. También hay muchos APTs que están utilizando, digamos, software libre como para hacer una, ¿cómo se llama? Plausible deniability, como para poder negar. Oye, si ven un RAT escrito todo en chino y lo encuentran en Arabia Saudita, es como, o sea, también puede ser una bandera falsa y eso. Pero si encuentran un metérprete metido por ahí, es mucho más difícil darle una atribución, por ejemplo.